En este video hablaremos sobre el caso del paciente Henry Molaison, o más conocido por sus siglas o iniciales, HM, ya que sin duda el estudio brindó grandes contribuciones al estudio de la memoria y también ha sido una fuente de inspiración para diversos libros de neuropsicología y otros campos de estudio. Aunque todos tenemos una idea más o menos clara de qué es la memoria, puede resultarnos útil conocer una definición de esta manera más precisa que nos permita conocer cómo funciona nuestro cerebro y por qué a veces tenemos algunas dificultades para recordar algunas cosas. En tal sentido, podemos decir que la memoria se define como la capacidad del cerebro que nos permite almacenar, codificar y recuperar información adquirida. En pocas palabras, nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado, e incluso aquellas actividades o metas que planeamos hacer en un futuro a corto y largo plazo. Justo por ello, resaltamos la importancia de la memoria en el proceso de aprendizaje y también en la formación de nuestra identidad personal, pues sin esta capacidad tan importante, no seríamos capaces de retener todas las experiencias que nos definen y marcan como persona. De igual forma, también tenemos que mencionar que la memoria no es una capacidad unitaria, sino que depende de otros procesos básicos como la atención para retener información. Pero es necesario aclarar que la atención puede ser consciente o no consciente. Si es consciente o voluntario, la información se retiene en la memoria explícita, y si no requiere de atención consciente o focal para codificar, entonces estaríamos hablando de memoria implícita. La memoria implícita abarca emociones, comportamientos, percepciones, e incluso acá se encuentran los esquemas mentales que le permiten a la mente abstraer generalizaciones de muchas experiencias. Es importante resaltar que no existe un sistema unitario de memoria que se encarga de realizar todos los procesos, sino que se requiere de la colaboración de diversas áreas cerebrales para su buen funcionamiento. Si bien el hipocampo vendría a ser una de las estructuras fundamentales en el proceso de la memoria, porque, bueno, es donde se recibe toda la información desde diversas regiones cerebrales, a partir del caso HM que se expondrá a continuación, se puede comprender que la extracción de estructuras como el hipocampo, amígdala, cortezas perihipocampales, entorrinales y piriformes, se altera la capacidad de formar nuevos recuerdos. Asimismo, en el caso también podemos ver que después de la intervención quirúrgica se encontraron algunas estructuras afectadas en el cerebro de Henry Molaison. Estas estructuras fueron el hipocampo, el giro hipocampal y la amígdala. Pero quisiera mencionar algunas de las cortezas que también fueron afectadas después de esta intervención. La corteza perihipocampal, por ejemplo, está relacionada a la memorización de objetos relacionados fuertemente con lugares específicos. Por lo tanto, esta capacidad fue alterada después de la intervención quirúrgica que se le realizó. Por otro lado, también tenemos a la corteza entorrinal, que está asociada a la memoria declarativa y es el centro de comunicación con el hipocampo. Asimismo, dentro del circuito trisináptico, inicia en la vía perforante de esta corteza. Bueno, también quisiera mencionar que después de esa intervención quirúrgica se pudo observar que la corteza perirenal ventral era una estructura preservada, es decir, que no se alteraron sus funciones o aquellas capacidades que están asociadas a esta estructura. Y bueno, a continuación voy a pasarle a mi compañera para que pueda explicarles el caso del paciente HM. Bueno, el caso emblemático sobre la memoria es el caso justo de H&M, que su nombre verdadero es Henry Molaison. Bueno, el paciente H&M nació en Estados Unidos en 1926 y a los 7 años de edad sufrió un traumatismo del cráneo, perdiendo la conciencia por unos 5 minutos. 3 años después del accidente empezó a tener crisis epilépticas que fueron aumentando en frecuencia y severidad, donde a los 16 años llegó a tener 10 crisis de ausencia por día y una convulsión a la semana. Debido a que su cuadro iba empeorando, los médicos consideraron hacerle una operación neurológica para mejorar su calidad de vida. Bueno, a la edad de 27 años, el doctor Scott Weil le realizó una cirugía experimental al paciente para reducir sus ataques epilépticos, donde le habían extirpado el lóbulo temporal medial, o LTM, cuyo foco epiléptico se encontraba en esa región del cerebro. Para ese entonces aún no se habían metido los efectos secundarios con respecto a la memoria producidos por las lesiones del LTM de los pacientes, ya que no había mucha información al respecto del tema. Luego de la cirugía, el electroencefalograma de H&M que se presentó no había rastros de lateralización del foco epiléptico y los cirujanos optaron por realizar una
extirpación bilateral de la corteza temporal medial. Fue operado en el Instituto Neurológico de Montreal en 1953, donde la extirpación abarcó las estructuras mediales de ambos lóbulos temporales, 2/3 del hipocampo, incluyendo el uncus, el giro parahipocampal y la amígdala. A partir de esos eventos, el paciente H&M participó durante 50 años en investigaciones y estudios realizados por la doctora Milner, psicóloga canadiense de la Universidad McGill, y por su estudiante, la doctora Corky. Con su investigación revolucionaron la percepción que se tenía con respecto al aprendizaje y la memoria. Bueno, antes de llegar a los efectos secundarios que tuvo el paciente, debemos aclarar qué es la memoria anterógrada y qué es la amnesia retrógrada. La amnesia anterógrada es la capacidad para poder almacenar nueva información a partir de la lesión cerebral. Cada vez que el paciente tiene una nueva experiencia, suele perderse a las pocas horas. Y en cuanto a la amnesia retrógrada, es la incapacidad de recuperar la información de las experiencias adquiridas del paciente antes de la lesión cerebral. Bueno, los efectos secundarios que presentó el paciente, presentó una severa amnesia anterógrada y amnesia retrógrada en menor magnitud, ya que podía recordar la mayoría de los eventos que experimentó antes de la cirugía, y la parte más afectada fue que no recordaba los sucesos que vivía después de la intervención. Fue reconocida como la pionera de la neuropsicología debido a sus grandes hallazgos sobre la memoria y las lesiones en el lóbulo temporal medial, gracias a sus investigaciones con el paciente H&M. Como ya se mencionó, H&M fue Henry Molaison, quien sufría una amnesia anterógrada a causa de la extirpación de sus lóbulos temporales, y Miller se encargó de examinar su memoria y aprendizaje, por lo que pudo observar a través de una serie de actividades que Henry podía aprender habilidades nuevas pero inconscientemente, es decir, que sus habilidades motoras estaban intactas, sin embargo no era capaz de formar nuevos recuerdos. Milner concluyó que el hipocampo se encarga de la formación de recuerdos. A partir de sus estudios se han propuesto diversos sistemas de la memoria, pero el más aceptado es el sistema de la memoria a largo plazo, que está constituido por la memoria declarativa, el cual se encarga de generar recuerdos conscientes, información verbal, como los conceptos, y la memoria no declarativa se encarga de los procedimientos, hábitos y habilidades motoras de forma no consciente, lo cual H&M estaba intacto. Finalmente, la consolidación de la memoria se encarga de la transformación de recuerdos de corto plazo a largo plazo, el cual estaría implicado la síntesis de unas proteínas. Se han realizado investigaciones sobre tales proteínas a fin de conocer más sobre las consecuencias de la memoria en pacientes con Alzheimer y el trastorno de espectro autista. Espero que les haya servido mucho esta información. Gracias.